Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Las Ciencias y Algo Más. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos un ejercicio de leyes de los gases. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Eh, es una aplicación simultánea entre temperatura y presión, ¿ok? O sea, ley de Charles y ley de Boyle. El ejercicio, bueno, dice lo siguiente. Se recogen 285 centímetros cúbicos de nitrógeno sobre mercurio a 10 grados centígrados, a menos 10 grados centígrados, y presión de 778 milímetros. Calcular el volumen que obtendremos al recogerlo sobre agua a 40 grados centígrados y presión de 700 milímetros de mercurio. La presión de vapor del agua a 40 grados centígrados es 55,3 milímetros. Ok, ¿qué tengo por aquí? Por aquí tenemos los datos. Volumen inicial, 285 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, menos 10 grados centígrados. Presión inicial, 778 milímetros de mercurio. Volumen final, es lo que nos están pidiendo. Temperatura final, 40 grados centígrados. Presión final, 700 milímetros de mercurio. Y la presión de vapor del agua a esta presión, a esta temperatura, es de 55,3 milímetros. Ok, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es llevar los grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo? Sumándole 273 grados Kelvin. En el caso de la temperatura inicial sería menos 10 más 273, quedaría en 263 grados Kelvin. La temperatura final, 40 grados centígrados más 273 grados Kelvin, quedaría en 313 grados Kelvin. La presión final, 700 milímetros de mercurio, menos 55,3, hay que restarle la presión de vapor, quedarían 644,70 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno. Ok, fíjense. Ya hemos transformado la temperatura inicial y final, ¿ok? La hemos llevado a grados Kelvin. ¿Qué tenemos? Temperatura inicial, menos 10 grados centígrados más 273, tenemos que son 263 grados Kelvin. Y la temperatura final, 313 grados Kelvin. La presión quedaría en 778 milímetros de mercurio al principio y 644,70 milímetros de mercurio la presión final. Ok, ¿qué vamos a terminar ahora? Vamos a terminar ahora los factores. Ok, los factores correspondientes a temperatura y presión. Los factores de corrección en relación al volumen. Ok, entonces tenemos, por la ley de Charles, tenemos que el volumen y temperatura son directamente proporcionales. O sea que si aumenta la temperatura, el volumen se incrementa. Y en el caso del volumen y la presión, según la ley de Pauli, son inversamente proporcionales. O sea, se disminuye la presión, el volumen se incrementa. Son inversamente proporcionales. ¿Ok? Ok, vuelvo a repetir. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos temperatura 263 grados Kelvin, la temperatura inicial. La temperatura final, 313 grados Kelvin. La presión inicial, 778 milímetros de mercurio. Y la presión final, 644,70 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa ahora? Vamos a determinar ahora los factores correspondientes a temperatura y presión. En el caso de la temperatura, sabemos que por la ley de Charles, volumen y temperatura son directamente proporcionales. O sea que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Por lo tanto, la temperatura tiene que ser mayor que la unidad, el factor correspondiente a la temperatura. Para que sea mayor que la unidad, las temperaturas tienen que dividirse. Sería entonces 313 entre 263 para que el factor quede sobre 1. ¿Ok? En este caso daría
1,190. En el caso de la presión, quedaría que volumen y presión son inversamente proporcionales. O sea que si aumenta la presión, el volumen disminuye. Si disminuye la presión, el volumen se incrementa. En el caso entonces, para la presión está pasando de 778 a 644. Está disminuyendo. Por lo tanto, el volumen se debe de incrementar. Entonces, para que se incremente el volumen, el factor tiene que ser mayor que la unidad también. Sería entonces 778 entre 640,70. Eso da 1,206. ¿Ok? Entonces, teniendo ya los factores correspondientes a temperatura y presión, quedaría solo multiplicar o hallar el producto correspondiente al multiplicar 285 con los correspondientes factores. Entonces quedaría así. Fíjense, yo multiplicaría ahora 285 por el factor de la temperatura y por el factor de la presión. Entonces, el resultado sería el siguiente. Bien, ahí tienen, ¿ves? 409 centímetros cúbicos es el nuevo volumen aplicando las correcciones correspondientes a temperatura y presión. ¿Ok?